cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Él. La palabra es que no debemos temer, hijos, los hijos de Dios. Tenemos una misión y yo te quiero hablar hoy algo que colocó a través de un sueño, una visión que el Señor me dio, y el cual me ha tenido el Señor intercediendo por esta nación y por las naciones, porque nosotros pertenecemos a un nuevo tiempo, al tiempo de Cristo. Para el Señor no hay ninguno, no da por perdido a ninguno, pero hay que levantarse, creerle a Dios, porque para nada es imposible. Que nada te acuse, Él nos justificó. Pero hay circunstancias donde Dios tiene un propósito contigo y te aparta. Y por lo general la gente que está apartada de Dios, que está apartada para Dios, Él nos encarga de hacer algo para que aprenda a ver como Él nos ve. Y eso es lo que quiere el Señor para esta iglesia. Y me gusta que el Señor le dijo a Elías, ve, y él fue. En el capítulo 1 de Reyes, capítulo 18, amén, dice que Elías regresaba a ver. Pero también viene un retorno, y que Cristo viene por su iglesia. Y tú y yo debemos dar la gloria a Dios por todo. Hoy nuestra nación Colombia estamos de fiesta, de independencia, y la mayor virtud que tenemos como hijos de Dios es ser libre en todo aspecto. Que la independencia, estamos celebrando la independencia de una nación llamada Colombia, pero también celebramos la liberación y la libertad que Dios hizo en nuestros corazones, que nos sacó de opresión, como se dijo un día, como el opresor estaba haciendo y oprimiendo al pueblo de Colombia, y se levantó uno. Y hoy nosotros somos aquellos que nos levantamos por los oprimidos, por los que están. El enemigo quiere conquistar sus territorios, pero el Señor ha determinado hoy que aunque te sientas lejos, el propósito de Dios no se ha perdido. No se pierde el propósito de Dios, porque el título de la palabra de hoy se llama Una barca aprobada. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge y nos envía, y estamos en mesas de preparación muchas veces, pero estamos en la mesa del alfarero, como le dijo el Señor a Jeremías. Y cuando estamos en esa hermosa mesa, hermanos del Señor, no estamos solos, estamos en una preparación, en un llamado para el Señor, que el depósito que Él pone en nosotros no se pierda, ¿sabes? Nosotros somos una barca de victoria, porque tú y yo estamos anclados en esa victoria. Estamos hablando de que un día el Señor nos llamó y Él nos envió. Pero hoy, de pronto, dirás, pero yo no veo cosas, pero que Dios no espera que tú la veas. Dios espera que tú creas para que veas. Por eso el Señor es necesario que limpie naciones, que limpie los ojos de su iglesia, que enseñe, que quite todas sorderas de sus oídos, toda ceguera espiritual, que el manto de luto traiga alegría. Pues estamos celebrando la libertad. Dios se festeja cuando, dice el Señor, que se hace fiesta en los cielos, cuando un hijo de Dios regresa a casa. Qué bonito es aquel espíritu de ser siervo de Dios. Hoy estamos celebrando esta independencia, pero hoy celebramos la mayor independencia, la que Cristo hizo en nosotros. Amén. El Salmo 33 dice, vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos en victoria. Iglesia Jesucristo el Ancla y tu pastora Liliana Ariza, tiene una palabra que dice que alabanzas al Creador y Preservador, y de eso habla una victoria. Esto habla de una liberación, porque dice que nos debemos alegrar, oh justos, en Jehová, en los íntegros de hermosa, es su hermosa alabanza. Dios sabe qué palabras escucha, quiénes escuchan. Y Dios quiere escuchar a un pueblo que de verdad ha puesto su corazón en seguirle. Amén. Una barca aprobada. Amén. Entonces dice aquí que Él ama la justicia y juicio de la misericordia de Jehová, está llena la tierra. Te damos gracias, Padre, porque hoy, Señor, tú nos pintas de colores, los colores de la victoria. Amén. Dios te bendiga y démosle gloria al Señor por esta palabra que trae hoy.
Hermanos, el ministerio misionero del Señor Jesús habla que nosotros somos aquellos que proclamamos las buenas nuevas de salvación. Y dirá la gente, ¿pero qué salvación? Hermanos, si muchas personas en este tiempo son la medicina para las almas y hemos hecho un doctorado en la preparación de Dios, porque dice Jesús, si supieras, samaritana, del don que hay en mí, no tendrías sed nunca. Y eso es lo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que enseñar, es lo que nos enseñó Jesús, nos enseñó a ser discípulos. Y la iglesia tiene que seguir las enseñanzas de Cristo, porque el Señor vino a traer una tarea de salvación de las almas, para enseñarnos a estar gozosos en la presencia del Señor, no traer cargas, sino decir gracias, Señor. Amén. Esta alabanza del Salmo 33 dice la palabra: tema Jehová, versículo 8, tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y es cierto. Y vamos a hablar de eso más adelante. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó, y aquí quiero que nos centremos en esta palabra, él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Entonces, como esta parte del versículo 8 al versículo 15 nos está hablando a quién debemos adorar, a quién debemos glorificar, y que es un tiempo en que Dios nos está hablando a la iglesia y a todos los que somos aquellos que nos acogemos a la misericordia de Dios, amén, y esperamos en Él. Esta palabra que el Señor me regala hoy, estaba meditando que todos los días el Señor me ha regalado: tales adoradores busca el Señor. Estos son los que Dios busca. Amén. Dios conoce el corazón, y este salmo es claro. Y Él está pendiente a cada una de nuestras obras. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque ahí es donde está la libertad de nosotros. Aquí lo que fluye en tu corazón es lo que hay aquí y en todo tu ser. Entonces, si Dios tiene dominio sobre nosotros, sobre esta tierra, entonces habitaremos en su plenitud. Amén. Dice entonces la palabra que el Señor me da a través de un sueño, que había un presidente llamado Petro que estaba levantando, estábamos en una calle, y que en esas calles se estaban moviendo unas maquinarias de las calles, unas imágenes, y con maquinaria grande las estaban removiendo, cosas del pasado. Y yo miraba cómo las movían, pero había una iglesia que se levantaba y que decía: si Jehová, entonces, creo que esa palabra la coloqué ayer porque tenía referencia a eso, para que el mundo espiritual ponga gobernadores de la tiniebla en una nación, es porque algo grande se ha levantado, y las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Cuando yo veía cómo removían esas imágenes y cosas que eran pasadas, con ideologías pasadas, yo sé que he levantado un pueblo que sabe que ya no camina sobre esos, y que esas ideologías Dios las derribó, las quemó. Y aunque alguien trate de traer memorias pasadas para una nación y atarla, yo creo en el Señor que si Él edifica nuestra casa, no prosperará ninguna obra de maldad. Amén. Dice el Salmo 127, y quiero que nos vayamos allá. Salmo 127, se me acaba de acordar este sueño, y yo le dije a mi hija que me recordara, y bueno, el Señor lo hizo, y aquí estamos dando la gloria a Dios. Dice que la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis de tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que no se alejaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Yo creo que esa es la posición en este momento. Que nuestra nación que está celebrando un tiempo, cosas pasadas no volverán. Porque el que edifica esta casa es Jehová. El que edifica esta casa es Jehová. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor para que toda oposición que se presente contra esta prédica y esta palabra sea desbaratada, sea anulada en el nombre de Jesús. Todo pensamiento y todo lo que continuamente se presenta para ser distracción a esta hora, el Señor reprenda, las anule y reposen bajo la poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a decir esto, entonces dice, si no, Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que edifican. Y eso tenemos que hablar nosotros, que si nosotros tenemos un verdadero servicio al Señor, nosotros y creemos que Dios es un Dios de excelencia y que el que trabaja en nosotros es Él, entonces nosotros vamos a ver esas hermosas cosas de nuestra vida. A veces queremos trabajar mucho, yo sirvo, yo hago esto, pero hay algo que debemos estar velando porque somos casa de Dios. Amén. Nosotros estamos aquí para hablar de un propósito de Dios. Entonces dice que somos saetas de Jehová en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Nosotros somos hijos desde tiempos antiguos de Dios Altísimo. Hemos sido hechos para adoración y alabanza suya, porque son los tales que Dios busca. Y dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos o con los enemigos en la puerta. Y eso fue lo que tuve el sueño, que aunque el mundo de las tinieblas estaba preparando y atando una ciudad, una nación, hogares, atando las almas, como un propósito de un altar jezabélico, Jehová de los ejércitos no permitirá que el propósito que Él determinó cumplir en una nación caiga. El propósito del Señor se habló. Él lo ha determinado, lo hará. Aunque se pacte, aunque hagan lo que quieran, nosotros estamos bajo pacto. La nación de Colombia está bajo pacto, está bajo un tiempo y un propósito para este tiempo. Y yo he creído en el nombre de Jesús que nosotros habitamos bajo las alas y la cobertura del Dios Altísimo a quien servimos. Amén. Le damos gracias y la honra al Señor por este tiempo. Y esta palabra que el Señor me regala es para confirmar, porque estoy hablando de los adoradores. Y es una palabra que el Señor que dice que nosotros somos adoradores de Dios Altísimo, porque nosotros somos hijos de una casa que vive, una casa que reina. Y esto, como dice Isaías 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, el propósito de Dios no es para que lo pongamos y aunque estemos aquí en este mundo, somos de aquí. Pero la tierra nos la dio Jesús como heredad. Y el Espíritu Santo siempre nos guía y nos posiciona a lo que Dios ha determinado. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, porque este es el camino de la fe. Y que siempre el camino de la fe termina en abundancia. Este es un rema que me dio el Señor aquí y lo comparto, porque cuando le damos prioridad a Dios, por encima de todo, hermanos, Dios hará cosas grandes en nosotros, porque lo hacemos porque le amamos. En lo poco serviremos, en lo mucho Él sabe. Él conoce nuestro corazón, como hemos venido hablando. Él conoce el clamor de su pueblo. Él conoce a aquel que se determina a enfocarse en la promesa, que no mira a la izquierda ni a la derecha, mira y se enfoca en lo que Dios dijo de ella. Hoy la palabra es una barca aprobada. Yo te quiero hablar de un hombre, de un hombre que fue preparado, y eso me mostró hoy que había un hombre que había visto, es de un pueblo de Dios, de Israel, pero que había visto a Jesús, pero que un día, porque no lo había visto, había escuchado, pero no estaba en sus planes. Pero un día se sentó, pero sí estaba en los planes de Dios. Y un día, mientras Jesús predicaba, y estamos hablando del capítulo 5, versículo 4, el capítulo 5, vamos a hablar de San Lucas,
Y quiero ubicarme un momentico allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Lucas. Amén. Y el Señor al que llama, como dice Isaías 43, versículo 7, cumplirá su propósito. Podemos saltar, podemos brincar, podemos querer, pero ya Jesús, ya el cielo había hablado de él, lo había determinado desde tiempos antiguos. Entonces lo que Dios ha determinado se va a cumplir, no importando la oposición y lo que el hombre haga, pero es un camino del que Dios prepara para un propósito. Jesús tenía, y el cielo había visto a un hombre, no se parecía a ninguno, no estaba ni siquiera en el sacerdocio, ni estaba dentro de linajes, así digamos, de los que manejaban las agendas de la palabra ese tiempo. Era un hombre trabajador común, un hombre que de pronto no sabía hablar, pero eso es lo que Dios necesita. Es gente que de pronto no está, pero en los planes de Dios sí está, porque hay algo que Dios ve, un corazón, pero también ve un carácter. Hay gente con un carácter íntegro, tú y tu casa serán salvos. A veces estamos nosotros buscando que el hombre apruebe, pero hay una aprobación desde tiempos antiguos. Y yo te quiero hablar de una aprobación llamado Simón, de un hombre que salía a pescar y que estaba en una empresa de pescadores. Amén. Pero él estaba en un propósito y estaba en el camino del reino de los cielos. Y es que esto es para el que quiera seguir. Y cuando Dios determina hacer un llamado y prepararlo, ese llamado no se va a perder, hermano. Ese llamado tiene un tiempo, una hora, una tierra, porque lo que porta no es de Él, es de Cristo, es de Dios. Y si Dios lo determinó, nadie lo puede detener. Sean hombres, sean vientos, terremotos, sean huracanes, sean oposiciones y gobernadores de tinieblas, principados, obras de maldad, nada puede tener, porque Dios conoce que somos polvo. Pero en el camino, Él dice, ¿por qué dice que siempre estará con nosotros? Porque Él conoce cómo somos. Y hay una tarea que Dios le había puesto una palabra en el corazón, y venía para una persona, y desde el principio Dios conoce a un obediente. Así no sea perfecto, porque la iglesia dice, no, es que ese es perfecto, ese es bueno. O es pequeñito, no lo podemos usar porque así no muestra el poder. Pero hay tierras donde el poder de Dios no se manifiesta, porque no es la tierra de Él. Hay personas preparadas para una tierra donde Dios tiene pensado manifestar su gloria. Dice que la pesca milagrosa, yo te quiero hablar de esta primera, la segunda y una parte de la palabra que me lleva a que tú, cuando Dios te llama, te prepara y te envía, eres una barca aprobada. Amén. Y dice entonces que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y mucha gente se va a agolpar y va a buscar, porque va a buscar un remo, una palabra, va a buscar esto. Pero Jesús predicaba para cambiar el corazón de las personas. Esa multitud esa multitud Él les predicaba, porque tú y yo no podemos decir, esa gente vale la pena, no. Nosotros predicamos, hablamos, pero de lo que hay en su corazón, ellos dejarán ser transformados, o se transformarán o no transformarán y seguirán en sus mismos caminos, y no andarán la voluntad de Dios, sino que la de ellos. Pero Dios siempre da una oportunidad de cambio. Yo te quiero hablar de que entonces, que dice que y vio, en ese transcurso mientras predicaba, los ojos del cielo sabían el momento, la hora, el tiempo, el lugar, donde encontrarían un discípulo con un ministerio que Dios iba a preparar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que no era pequeño, pero era preparado para levantarse entre pequeños. Pero para también decir que solo Dios puede transformar, solo Jesús puede cambiar el corazón, y solo el Espíritu Santo sella los que pasan a la puerta de Cristo. Para pasar la puerta hay que recibirlo, pero hay un camino que recorrer, y es con el Espíritu Santo que guía nuestro camino. Amén. Dice que entrando y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y dice que habiendo descendido de ellas, se bajaron. Él estaba viendo, Jesús estaba predicando y estaba viendo algo que estaba pasando por otro lado. Porque es que Dios está en todas partes.
Pero en el momento adecuado, Dios va a hacer algo que no es un de repente, para nosotros un de repente, pero por el cielo ya estaba planeado. Amén. Entonces dice aquí, ellos lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sabe? Él apartó una barca. Había un hombre que estaba lavando algo que era su herramienta. Y ya la estaba colocando en un lugar para ya dejar ahí sus esperanzas, todas sus cosas tiradas. Pero Jesús llegó a tiempo para decirle, necesito tu barca. Como un Dios dijo, yo quiero hablar contigo. Como un día Jesús se sentó con la samaritana. Y ella entonces fue usada como un manantial por una ciudad, pero para traerlos a Cristo. Y Jesús estaba preparando aquí, mirando a alguien. Y entonces dice que él se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba desde una barca, o sea que Dios estaba mostrándole a Pedro. Pedro teniendo una circunstancia hermosa. Pedro estaba viendo predicar al Maestro, a nuestro Señor, a Jesucristo. Y Pedro estaba siendo de ese momento enseñado, porque Jesús estaba en su barca. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Él le dijo una orden, y esa es una misión. Como cuando Dios te llama, se sienta en tu barca, y comienza, Él nos llama y nos aparta. Y comienza a hacer una preparación que el mundo no va a entender. Porque el mundo va a entender y tú tampoco. Porque aún tú te estás quejando, pero Dios está en la barca, Jesús está en la barca. Y Pedro, Dios había determinado hacer algo con una barca que era imperfecta, que estaba en el fracaso para el mundo, pero Dios desde tiempos antiguos sabía que esa barca era una barca de victoria. Amén. Porque lo que Dios ve, nosotros no lo vemos. Lo que Dios sabe es el porvenir y el devenir tuyo y mío. Y Él desde tiempos antiguos sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer, que dejarnos y escuchar atento a lo que el Señor dice. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, miró. Jesús le habló al oído. Jesús lo miró. Jesús miró a Simón como miró a Zaqueo. Entró a esa barca. Amén. Y le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Te acuerdas que al inicio dice que él estaba lavando sus redes para guardarlas? Pero cuando llega Jesús, tus redes se activan, tu ministerio se activa y lo que Dios dijo de ti, de mí, se activa. Amén. Y esta es una introducción a donde va la palabra. Entonces dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos ¿qué? Pescado, mas en tu palabra echaré a la red. ¿Sabe que esta palabra el Señor ha venido repitiendo? Más en tu palabra echaré a la red. El Salmo 33 habla de una palabra creadora, que de la nada hace todo y que tiene los ojos puestos sobre todos, que conoce el corazón de las personas. Y yo en este momento el Señor me va mostrando mientras te predico lo que Él hace, que tenemos un caminar y un recorrer con Dios. Y aunque miremos que hemos estado en proceso y en dificultades, Él no dijo yo. Pedro habló de sus amigos. Pedro habló de una circunstancia que estaba pasando, de un fracaso de varias personas. Puede ser el fracaso de una nación, puede ser el fracaso de una ciudad, de una familia, de una persona. Pero Dios dice que nada es imposible para Dios, porque las victorias en Cristo siempre las veremos. Alabay, sharrakatabai, sharrabai. Y Él dijo, expuso su queja, expuso sus circunstancias. Y qué bonito es cuando estemos en la presencia del Señor, hablemos con Él. Señor, yo no puedo. Yo he estado haciendo cosas bajo mi voluntad, con mis fuerzas. Y yo había pensado guardar mis redes, lavarlas y guardarlas. Pero el Señor, cuando Dios llega a tiempo, Él dijo una palabra que tú y yo debemos decir siempre. Heme aquí, Señor.
Pero él dijo fue, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando él estaba en un congreso, esa palabra fue la que coloqué. Lucas 5:5. Y hoy el Señor volvió y me dio la misma palabra. ¿Sí? Entonces me está diciendo, y ayer me había dicho antes de salir una palabra con respecto a esto. Tu barca ha sido aprobada. Y cuando Jesús está en tu barca, tú estás aprobado por Dios y no por el hombre. Pero hay una preparación, porque salir de mentalidad de fracaso, Jesús necesitaba romper una estructura donde digan no me va bien, no, sino que estaba ya con Dios había determinado cambiar una estructura en Pedro, en Simón, para convertirlo en un pescador, un buen pescador de hombres. Y dice entonces que habiendo hecho, entonces dice que más en tu palabra echaré la red. La red que pensaba en poner, guardarla, Jesús se dio cuenta que la había puesto ya. Pero Pedro no sabía que Jesús ya había estado viendo que esa red que él estaba lavando, el Señor la iba a usar para ese tiempo con él, para ganar almas para la iglesia. Y necesitaba avivarlo, necesitaba edificarlo. Entonces Dios comienza con pequeños pasos, pero en el cielo esa obediencia de Pedro, de Simón, hablaba de que venía algo. Jesús no se va a subir, el Señor no te va a llamar, no te va a preparar para el depósito tuyo se pierda, porque tu depósito tiene un propósito de Dios. Amén. Entonces dice que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra, dice, y habiéndolo hecho, accionó su fe, la palabra. Él creyó. Yo no voy a mirar mis circunstancias, pero voy a lanzar una palabra como hoy lo estoy haciendo. Yo no estoy lanzando esta palabra como hoy le dije a mi hijo, y hablamos, y el Señor me da el Salmo 121, y en la mañana llama a mi hijo y oramos el Salmo, le leo el Salmo 121, y digo, levanta tus manos, y de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, si tú sabes que lo que es acudir a una palabra del que no se adormece, del que no se duerme, del que te guarde tu entrar, tu salir, quien debe ser tu todo. Y aquí estaba el cielo abierto para Simón en un entrenamiento hermoso, el de la fe. Y él dijo, lo voy a hacer. Como un día Dios me ha dado indicaciones a mí y lo he hecho. Y aunque la gente haya pensado, yo nada más me he enfocado en lo que él dice. Amén. Y esa es la red que yo he echado, la palabra, lo que él dijo de mí, para dónde voy, pero no sé cómo lo he, en estos 7 años, en toda mi vida desde niña, yo lo he visto. Pero cuando me trajo, hermanos, al ministerio ya, yo llevo 7 años en preparación, en una forma tremenda, yo he visto que él ha sido fiel. Amén. Entonces, eso es lo mismo que hace Pedro. Amén. Cuando tú caminas en fe, cuando tú le crees a Dios, dice que no se habla de los compañeros. El que fue escogido fue Simón. Y eso es lo que tú y yo tenemos que afianzarnos. Que habían otros, pero el que estaba llamado a darle esa llave era Pedro. Por eso podemos tener muchos poderes, pero el que Dios llama y escoge hace la diferencia, como hizo diferencia con Moisés, con Josué, con Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ver, a seguir a Cristo. Pero el que Dios le da el liderazgo es diferente. Y Dios no le va a dar su liderazgo a todo el mundo. Dios sabe a quién se lo da. Será probado. Y Racatabash. Y él comenzó y lo hizo, que habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió, hermano, fue tanto que entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca. Jesús le ayudó a hacer seña. Mira eso, porque a veces queremos ver a un evangelio ultra galáctico, un evangelio super power, pero lo que nos muestra Jesús es su humildad. Nos muestra un corazón de la iglesia. Aquí estamos mirando que él dejó la multitud y se fue por uno. Uno que iba a preparar, aunque estaba con sus compañeros, sus amigos, que luego vendrían a Cristo. Que el Señor salía, los preparé también. Pero el que fue llamado, el que le habló, el que lo miró, fue Jesús a Simón.
Amén. Pudo ser otro, pero fue a Simón. Fue a ti y fue a mí. Y esa es la honra que hemos recibido, que no necesita la aprobación de hombre, sino que eres aprobado por el reino de los cielos. Amén. Y entonces, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así son las bendiciones de Dios. Dios no nos va a dar para vernos, que no va a poner todos los recursos, todo para la obra. Dios le estaba enseñando a Simón que cuando él está en la barca, no faltarán jamás los recursos. Estaba mirando que cuando tú lanzas la palabra por fe, como la iglesia de Jesucristo en la ancla, un diseño de Dios Altísimo la está lanzando hoy, yo le he creído, hermano. Y yo sé que yo veré, y estoy viendo, estoy viendo y veré aún más, mayor y cosas más grandes de lo que han dicho de mí. Amén. Y de esta casa. Amén. Amén. Y dice que para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Dios te bendice, tú eres de bendición para otras familias. Cuando Dios te bendice, tus bendiciones se comparten. Pero estamos mirando aquí que hay algo que, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pasó allí? Cuando tiene una charla con Jesús, cuando Jesús decide hablar, aquí lo mismo que la samaritana, apartaditos, los dos solitos, y le estaba dando el don de vida a Pedro, y reconoció, amén, que era un hombre pecador. Hermano, no hay uno que no lo sea, pero él conoce que él, cuando nos enseña y aprendemos que Jesús es nuestra perfección, nosotros andamos en fe y no por vista, y la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, estos hombres, hijos de aquí estaban Jacobo y Juan, que eran compañeros de Simón también. Pero Jesús le dijo: no temas, le dijo a Simón. Estaban ellos ahí, los incluye, estos sus discípulos, pero él estaba hablando a Simón. Porque en este momento el entrenamiento era para Simón. Porque así hace Dios, que aunque esté en la multitud, como Zaqueo, Dios ve al que ha llamado, como dice Isaías 43:7, a los que llama a él. Amén. Y dice, cuando trajeron a la tierra, dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Y siempre que Dios nos llama, no temas, no temas, no temas, no temas. Esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios llame y escoge, hermano, así sea, de una hebra de cabello te lleva al propósito. Nosotros escogemos. Amén. Y miramos que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Necesitó sacarlo de un entorno, llevarlo al nivel que Jesús quería llevarlo. Cuando Simón comenzó a ver, entonces Simón, desde ese día, sería llamado pescador de hombres. Ya no era pescador de peces. Desde ese momento, el Señor le cambió el nombre a Simón Pedro. En ese momento le fue cambiado el nombre. Y Dios, para hacer un propósito contigo, necesita cambiarte el nombre. Te lo cambia por tu diseño. Pedro sería un pescador, ya no era, su profesión sería pescar, pero pescar hombre. Y Dios sabe que lo que diseñó, preparó en ti. Cuando las fuerzas de él se acabaron, entonces salió el diseño de Pedro. Salió un diseño que el Señor había preparado. Y aunque él se sentía lejos, el propósito de Pedro se había perdido, porque el cielo estaba abierto y estaba predicando, pero estaba mirando lo que estaba haciendo Pedro, que estaba en la barca del fracaso según él. Pero el cielo había dado inicia desde ahí un tiempo maravilloso para la iglesia. Amén. Pedro fue llamado del ordinario desde su barca. En Lucas 5, hermano, Jesús subió a su embarcación y después de una noche sin fruto, solamente le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para pescar. Amén. Él obedeció, y aunque parecía que no iba a pasar nada, vio. Y lo más importante, nosotros como iglesia,
ver esa pesca. Y aunque no podamos ver, sigamos caminando porque él tuvo que bogar, no sabemos cuánto bogó, pero en el momento exacto y en el lugar exacto tuvo la pesca y tuvo que llamar gente que viniera, tuvo que llamar un equipo que viniera a esa pesca porque no podía solo, como Moisés cuando le llegó Jetro, no puedo solo porque es tanta la gente que necesita un buen equipo para el trabajo. Aparecen los nombres de Jacob y Juan porque Jesús estaba formando un equipo de lo natural a lo sobrenatural, a los de los reinos de los cielos. Estaba ejecutándose una obra hermosa de la mano de Dios, del reino de los cielos, con su Hijo Jesucristo, que desde la humildad comenzó a servir. Amén, amén, amén. Y dice entonces que la palabra que fue marcado Pedro por una palabra eterna, se le da una comisión. Desde ahora serás pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículo 10. Dios conoce tus debilidades y las mías. Sabe que tú y yo somos polvo. Amén. Pero Él no canceló su propósito, ni por sus errores. Porque lo que Dios deposita en ti no se pierde, hermano. Aunque posemos por fuego o por quebranto. Y eso, hermano, es lo que le pasó a Pedro. Amén. Amén. Y aunque Pedro lo negó, Dios conocía sus debilidades. Aunque Pedro decía, Señor, yo voy a hacer esto por ti, yo te voy a cortar, y le cortó la oreja a cuando se lo iban a llevar para la cruz, y en esa vez Jesús tuvo que corregir ese horror porque el ministerio de Dios no es de violencia ni ataca a lo que Dios formó. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de un hijo de Dios, hasta de una ovejita, de cualquier persona, porque lo hizo Dios. Y cada uno verá el pan de comer. Pero tú, si Dios tiene un propósito contigo, se va a cumplir. Pero debemos cuidarnos, hermano. Y aunque Pedro se mostró, ¿por qué lo negó? ¿Por qué? Porque miraron que había cambiado, que había sido transformado. Y en ese momento Pedro, imagino, cuánto Pedro lloraría. Cuánto Pedro lloraría, hermanos. Vamos a ubicarlo en el libro de Juan, capítulo 21. Cuánto gemiría Pedro después que vio a su pastor. Él le dijo, yo voy a resucitar. Pedro lo negó, pero ya no hablaba igual, ya se reconocía. Pero se tenía que esconder para que no identificara, pero aunque se escondiera de él, lo sacaba Dios de esa cueva para el servicio que él tenía, se había propuesto, porque Jesús lo había preparado, como el que llama a Jesús, el Señor prepara y le envía. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Había un tiempo hermoso. Amén. Y que el Señor siempre nos va a llamar. No dejes, Jesús nos justifica. Pero nosotros somos aquellos hermanos que decidimos el lugar para donde vamos. Tenemos libre albedrío. Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Y miramos que es un tiempo donde el Señor dice que Jesús, después de esto, de muchas cosas, dice que el propósito del libro, de esta Biblia, Santa Biblia, es para mostrar los hechos de Dios. Pero dice que lo que Jesús hizo no puede contenerlo esto. O sea, serán tantas las maravillas. ¡Qué humildad! Amén. Porque lo que Él quería ahora, que era que tú y yo fuéramos la sal de la tierra, del pacto, para predicar su palabra, porque dijo que tú y yo haremos cosas mayores. Eso es lo que nos enseña el Señor. Hablar en esa humildad de saber que de Dios es la gloria. Y que Jesús nos puso, preparó discípulos para ser discípulos, para enviar. Amén. Y algo que me gusta en esta palabra, donde el Señor se le aparece y estaban todos juntos y habían regresado a la pesca. Y a veces nosotros pensamos que el Señor no está, pero hay un proceso que Dios está haciendo. Pero Jesús se le aparece a 7 discípulos unidos. Estaban allí y estaba en la hora de la mañana, en la vigilia, amaneciendo. Y dice que se presentó Jesús, y Jesús se presenta en el momento que tú y yo menos imaginamos. En el momento dice que estaba un Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, amén, y otros 2 de sus discípulos. Estaban allí, amén, con él. Y es que Dios va a hacer algo. Entonces vamos mirando, amén, que viene algo.
Y es que Jesús nos ama. Y él sabía que Pedro tenía que moldear el carácter de Pedro. Y la única, y aunque Pedro sentía que había fallado, nos damos cuenta que algo en su corazón, él amaba de toda su alma a Jesús. Y que él había visto los cielos abiertos, había visto transfiguración. Todo lo que Dios le había mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo, nada de eso se iba a perder, porque ya le había sido dado un nombre, pescador de hombres, y él retornó a la pesca, lo había sacado, pero el Señor lo atrajo otra vez, y hoy se le aparece allí. Amén. Amén. Y aunque los discípulos no sabían quién era, él les dice, hijitos, le respondieron, ¿tenés algo de comer? Ellos dijeron que no, siempre haciendo la mesa. ¿Sabes? La mesa es un lugar de honra. Por eso hay que bendecir la mesa de tu casa y la de tus vecinos y las familias. Porque la mesa es un lugar de honra. La mesa es un lugar de fuentes vivas, de aguas vivas. Amén. Y dice entonces, él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ya no se le presentó solo a Pedro, sino que se le presentó a varios, a 7, incluido Pedro, y dijo, echad y hallaréis, echa, lanza la palabra y encontrarás. Lo que le estaba diciendo era que creyeran, que lanzaran la palabra, porque no tenían, pero Dios sí tiene para darnos. Amén. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo Pedro, o sea, Juan, es el Señor Simón Pedro. Cuando halló que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se lanzó al agua. Él se sumergió, hermano. Con todas sus ropas fueron lavadas. Y los otros discípulos vinieron de la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200. Echaron la palabra, lanzaron la palabra, estando Jesús ahí, esa palabra se hizo viva. Y entonces dice el versículo 6 que echaron y hallaron y echaron la red y ya no la podían sacar del peso de la gloria que portaban. No podían sacarla, pero hay algo, hermano, que dice que ese peso de gloria ya era diferente al primero. Era diferente, aquellos eran todo tipo de peces. Aquellos eran peces para todos compartir. Pero esta cosecha y esta pesca son como los peces seleccionados. Son peces seleccionados. Y Rakatabasha. Y dicen los otros discípulos, dice, entonces Jesús, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús siempre va a tener mesa para nosotros. Jesús siempre va a tener provisión. Jesucristo es suficiente. Y una palabra suya bastará. Él les dijo, lancen otra vez la palabra. Lanza la palabra. Y cada vez que tú predicas, que tú hablas a alguien, tú lanzas la palabra y se convierte en un pez. No importa que tú vayas rogando, pero cada vez que tú vas lanzando la palabra, tú estás tirando palabra para tener una cosecha poderosa. Esta cosecha era después. Esta era la cosecha donde Pedro había tenido un crecimiento, donde había aprendido a estar con el Señor, pero también a fallar. Y que para el Señor sabía todo y conocía el cielo, el proceso de la preparación de Simón para ser Pedro. Porque él tenía que hacerle ver que tenía que refinarlo como el oro y la plata. Y que hacerle ver que todo lo que no era del reino de los cielos tenía que ser lavado hasta la ropa. Amén. Amén. Y dice entonces aquí el Señor que, hermanos, gran cantidad de peces. Amén. Y dice Jesús, trae los peces que acabáis de pescar. Jesús tenía el pescado ahí. Jesús no le faltaba nada, hágase pescados, hágase todo aquí. Y él tenía la comida lista. A veces nosotros salimos a trabajar y aunque estamos echando la palabra, y aunque vengamos cansados, y aunque vengamos con una provisión, Jesús, vamos a encontrar a Jesús con la mesa servida para nosotros, lo que hemos decidido seguirlo. Amén.
Ese equipo no se desbarató, estaban 7. Pero estaban en un momento que Jesús necesitaba sellar algo con ellos. Amén. Y dice entonces que subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. La diferencia era que la otra red no estaba tan cimentada, la otra red se podía romper y necesitaba ayuda, pero esta red, o sea que la red, lo que ellos ya tenían, ya estaba tan fuerte y preparado para poder pescar y que la red no temiera que se dañara. Eran más grandes los peces, eran seleccionados, pero pesaban más que la primera. Y esta red dice que habla de una red bien fuerte, como es la palabra cuando tú la lanzas. Es la red que ha crecido, esa palabra que tú has lanzado, que ya no es el nivel de la primera vez que tuviste el encuentro, de que Él te habló y te cambió el nombre. Esta red ya era de una familia que estaba preparada para escoger y para seleccionar y de ser seleccionado para una iglesia, para tener palabra de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia. Amén, de Dios Altísimo. Amén. Y Jesús entonces los invitó a todos a comer. Y comenzó a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, los discípulos se preguntó, ¿tú quién eres? Hay momentos en que no tenemos el Señor, necesitan otro toque, volver a ver su palabra. Él no se olvida de ninguno de nosotros, aún en tiempo de transición. Y cuando Él va a hacer algo contigo, conmigo, ese tiempo de transición, es para aprender a ver. Amén. Y vino Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces vuelve otra conversación, porque mira, en que estamos hablando de un procesado, estamos hablando de un hombre que Dios le estaba por medio de nuestro Señor Jesucristo y que había sido llamado, escogido y preparado y estaba siendo probado a ver si estaba listo para ejercer. Porque ya Cristo necesitaba un equipo que sirviera bien. Amén. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me ama más que a estos? Y le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. O sea, le estaba hablando de su misión. Ya no eres pecador. Tú fuiste llamado a continuar lo que yo hice, Pedro. Tú viste lo que yo hice. No le dijo a los otros, el que estaba comisionado era Pedro. Amén. Y dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Dijo, pastorea mis ovejas. Amén. Apacienta corderos, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tú sabes, lo sabes todo, Ezequiel. Señor, Ezequiel es esto. ¿Tú qué te parece esto, Ezequiel? Señor, tú lo sabes todo. Pero algo que me gusta, que aquí está el Shema. En esta parte del versículo 15 de Juan, capítulo 21 al 15, al 19, está hablando de Shema, está hablando con Dios. Y lo primero que Dios te pide a ti es esta palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, para que puedas ejercer la obra. Porque hacer la obra de Dios tiene una misión. Le cambió a Simón Pedro, le cambió el nombre para que apacentara sus corderos, para que pastoreara sus ovejas, para que apacentara sus ovejas. Son de Él. Todo dice que son de Él, mis corderos, mis ovejas. Ninguna nos pertenece. Es una misión tremenda que estaba delegando el Señor a alguien que había fallado. Alguien que el mundo puede decir, uy, que Pedro hizo, el carácter de Pedro. Hermano, el producto era del cielo. Pedro es un producto del cielo. Es un diseño del cielo. Y que en todo ese tiempo nos está mostrando que Dios no nos deja inconclusos. Que el propósito de Dios se cumple. Amén. ¿Por qué? Porque le amas.
Lo malo es que no le ames. Lo malo es que no esté el Señor y diga, no está aquí, yo me voy. No. Tú eres parte de una obra edificante. Tú eres un edificador de una obra de Dios. Amén. Y dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Le estaba diciendo que en este momento, como a todo el que Dios llama, estaba ceñido. Y aunque él ya no podía, ¿por qué? Porque su corazón estaba sujeto al reino de los cielos, que tenía que predicar el reino de los cielos, que tenía que hablar del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, porque para eso lo había preparado. Era una misión que no se iba a perder, era una misión que habla que desde su resurrección, amén, aunque pareciese que el llamado de Pedro se hubiese apagado, no, era que Jesús no vino a reprocharle, sino vino a restaurarle. Fue un momento de restauración, como lo hizo el segundo pacto con la iglesia, con el pueblo de Dios. Nos ha dado oportunidades, abrió un velo, rasgó el velo y podemos ir a Él. Amén. Reactivó su ministerio. Quiere decir que ya con Jesús se había activado. Pero ahora que no es que solo estaba estaba un poder, y era la del amor de Cristo sobre él. Había sido sellado por Jesús delante de todos que él era, que tenía la misión, y era apacentar las ovejas del Señor. Jesús no vino a recordarle su pasado y su proceso anterior como lo puede hacer el hombre. El hombre te puede decir, no, ya no puede porque no la pongamos, que no toque. No, tú avances en tu enfoque. Pedro no estaba con los judíos, ni estaba en la iglesia de fariseos ni de saduceos. Pedro podía haberse devuelto, pero Pedro estaba ahí esperando. Él sabía que había algo en su corazón. Y aunque el mundo le gritaba a su mente y el mismo diablo y Jehová le reprenda, él dijo algo que dijo el Señor, escrito está: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y solo al Señor tu Dios servirás. Amén. Amén. Ese Pedro que tú ves ahí, amén, no es el Pedro del inicio, es el Pedro que Dios le cambió el nombre, que Jesús le cambió el nombre. Pero también es el Pedro que tenía una misión, ir a seguir la obra del Señor. Era el Pedro que no sabía hablar para el hombre. Era el Pedro que no sabía hablar, pero sabía hablar la lengua de Canaán. Sabía hablar la lengua del amor, de la transformación. Un carácter como el de Pedro transformado para el servicio. Eso habla de lo que Dios hace en el corazón de las personas. Pedro decía, te amo. Cuando tú tiras la red y tú sigues la palabra del Señor, tú le estás diciendo todas las veces, te amo. Cuando tú no haces lo que hace el mundo, no haces así, o tú no estás así, o cuando alguien te señala, tú has sido aprobado. Cuando tú sigues y ves la historia de Pedro, habla del proceso de un llamado por Dios. Pero es que Pedro estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, tú y yo. Pero donde está tu corazón, está tu tesoro. Amén. Amén. Su forma le delató, de hablar le delató. También tu forma de hablar, tú y la mía, hablará de nuestra transformación, de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y nos delatarán de otras personas. Y pasarán cosas. Tu forma de hablar ya no es como la de antes. Es más, no agrada al mundo. Y es ahí donde se muestra la transformación. Y aunque atravesemos en momentos de confusión, Jesús aparecerá otra vez en la orilla para hablarnos. A Pedro lo llevó hacia adentro, pero ellos estaban allá y los trajo otra vez acá. ¿Para qué? Para que trajeran lo sobrenatural de Dios, lo trajeran a los necesitados aquí. Se bajaron de la barca para predicar la palabra. Amén. Soltaron su ancla, hicieron de Jesús su ancla. Soltaron su ancla del mundo y se anclaron en el capitán de la barca. Y dice que volvieron a remar. Y ellos vieron, Pedro vio que su diseño no venía. Solo estaba siendo perfeccionado.
Dios no desecha lo que ha formado. El propósito sigue vivo. Amén. Amén. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Padre, por esta palabra que me has regalado al mediodía. Dios nos enseña a hablar diferente. Cada diseño habla diferente, lo puede ver, a Pablo habla diferente. Pero fueron transformados por Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y tal los adoradores busca al Señor. Pedro era un adorador. ¿Sabe por qué Pedro le amó a Jesús? Porque Pedro sabía adorar. Pedro, aunque tenía un carácter, ya tenía el carácter de Cristo. O sea, el carácter de Cristo vencía en él. Y él sabía adorar. Porque tales adoradores busca el Señor. Ese tal adorador llamado Pedro estaba en una barca apartado. Pero ya Dios había terminado que ese era el día. Estaba escrito. Amén. Porque para Dios nada es imposible. Amén. Esa es la palabra que el Señor me regala hoy. Pedro fue una barca probada, preparada. Y hoy el Señor te está diciendo hoy que si tú quieres recibir al Señor Jesús, la misión de él fue hablar de ese nombre. Miramos en Hechos, quiero hablarte de esa parte de Hechos, que entonces todo lo que el Señor hace, uno que no se había hablado, uno que estaba pescando, que volvió, lo trajo Jesús, y tú no eres pescador, ya tú eres pescador de almas. Ya tú eres un experto pescador, ahora pesca, ya tú fuiste cambiado a pescador de hombres, te dio un nombre. Y entonces le dio el nombre de Pedro, que es una piedra que Dios instala, que Jesucristo instala para que siga edificando y ponga piedras vivas sobre la edificación de Cristo. Amén. Amén. Y entonces miramos que luego llega el Pentecostés y comienzan a hablar y esperar en obediencia, apartado, en un lugar apartado. Y dice que había unas personas que estuvieron avistados a ese tiempo y entonces se apartaron y se sentaron a esperar. Porque creyeron. Y cuando tú le crees a Jesús, no importa si los demás no creen. Había mucha gente de muchas naciones estaban ahí. Mucha gente celebrando un Pentecostés pasado. Como hay personas que están trayendo y levantar altares paganos y pasados, cuando Dios trajo un nuevo tiempo y cambió la historia tuya y mía y de la humanidad. Y así que Dios nos apartó para pasar esa puerta angosta donde poco pasó. Esa es la invitación. Pedro terminó haciendo en el capítulo 2 de Hechos, él esperó. Porque sabía esperar, sabía que caminaba bajo cumplimiento. Amén. Y bajo propósito. El primer discurso de Pedro. No está ahí esa palabra por estar. Está hablando que Dios no se equivoca cuando te llama. Entre todos los que estaban ahí, el que habló fue Pedro. El que mostró el liderazgo fue Pedro. El que tenía el llamado para liderar en ese tiempo era Pedro. Habría expansiones, sí, pero que estamos hablando de que se levanta en pie con los 11 y él alza su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras. Ya puso su cara, ya no tuvo temor de hablar delante de la gente, ya predicaba, ya había comenzado el tiempo de su propósito y su misión. Amén. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Entonces cuando tú sientes que Dios te dice habla, habla, y en ese momento lleno del fuego Pedro habló, voces te harán callar, no hablas así, no digas sí, pero es que ellos no están en lo sobrenatural, ellos están en lo natural, por eso lo llevó a lo sobrenatural en el capítulo Lucas 5, pero en el 21 lo trajo, que lo sobrenatural se tenía que traer y poner sobre esta tierra, que es tierra de nuestra heredad. Entonces Pedro aquí comienza a hablar. Pedro comienza a tomar su lugar. Pedro ubicó su lugar a predicar, por lo cual fue llamado. Dios no se equivocó contigo ni conmigo, iglesia. Tú y yo estamos aquí para levantar un nombre que se llama Jesucristo. Por eso, tú el nombre que debes predicar es el que está sobre todos los nombres. Donde tenemos que poner nuestros ojos, enfocarnos, que el que te llamó no te dejará avergonzado.
Amén. Y él comenzó a decir aquí, hermano, y comenzó a decir: no estamos ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Y qué dijo? Pero también les habló de los profetas, está hablando de un cumplimiento, como lo decía Dios: derramaré en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor no se equivocó. Entonces está recordándole, ya comenzó a hablar, ya comenzó a profesar su fe, ya comenzó, no se escondió, ya no se avergonzó del evangelio. Y dice, el primer discurso de Pedro está ahí para que tú y yo veamos que es tiempo de levantarnos, que es tiempo de levantarnos a hablar de Jesús. Porque dijo él: y daré, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo aquí en la tierra, sangre y fuego y vapor y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Tú y yo tenemos una comisión antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto será notorio, pero tú y yo tenemos una comisión. Y es que así como Él te llamó, un día te sacó de lo de bar, un día te preparó, un día has leído tanta Biblia, pero solamente notando las promesas y nada de predicar. Cuidado, eres hojarasca que se queme en el fuego. Amén. Porque dice que verán, profetizarán, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Por eso te hablé del sueño. Que aunque se muevan cosas antiguas, movimientos de atar naciones, como lo vi que estaban tratando de atar Colombia y levantando altares, que Dios determinó que algo grande va a ser Colombia. Y Colombia tiene la cobertura de Cristo. Las naciones tienen la cobertura de Cristo. Donde quiera que esté uno de tus hijos, ahí está la protección de Cristo. Por estar una bandera de un siervo de Él. Amén. Amén. Entonces dice Él, pero hay una palabra que debemos acordarnos tú y yo. Una palabra que debemos cuidar siempre. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué me sirve a mí tener oro y plata si yo no invoco ni declaro el nombre de Cristo? Le dijo Pedro a la hermosa. Todo el mundo pasaba para dentro de la iglesia a gloriar, gloria a Dios, pero no tenían el poder del Espíritu de la llenura. Y la iglesia de Dios debe caminar con la llenura del Espíritu Santo. Dice que ellos fueron llenos para poder hacer la obra. Y a un Apolo que predicaba y conocía palabra y predicaba con denuedo, se le impuso de ese don de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, Dios, tenemos que hablar. Tenemos que dejar que se transforme el corazón ya. Como Pedro, tantas cosas que hicimos y no sirvieron. Anduvimos en la carne, anduvimos en lo que nos dio la gana. Hoy el Señor te está diciendo que te arrepientas y vuelva al Señor porque tiene grandes cosas para ti. Él quiere hacer cosas maravillosas. No te pierdas de esa obra. Pedro no era para el mundo nadie. Pedro era un fracasado. Pedro no era nada para nadie, pero para Dios era un predicador de su palabra. Para Dios era un hombre que iba a mover naciones, que iba a formar una iglesia, que iba a levantar y va a estar cuando Pablo estuviera llamado por Cristo y preparado, lo enviara con la iglesia, hermano. Tú y yo somos mantos de un Dios del cielo. No somos mantos de Babilonia ni de confusión. Que todo espíritu de confusión sea retirado de nuestras naciones. Porque declaramos como se declara hoy el día de la independencia. Somos libres porque Jesús nos hizo libres. Así que hoy declaramos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Él esperó. Él esperó, pero ¿sabes qué? Él supo que su amor y su máximo amor era Jesús. ¿Tú me amas, Pedro? Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que amar a Jesús. Tú tienes que amar a Jesús. Porque el único que puede romper las cadenas es Jesús. Amén. El único que puede romper tus cadenas es Jesús. Vete a una iglesia cercana. Vete a tu habitación.
Entrégate con todo tu ser. Pedro demostró que aunque conoció a Jesús un tiempo, necesitó una preparación, pero tenía que soltar al pelo de hombre hasta que bogara mar adentro. Y aunque vio cosas maravillosas, vio su condición y se arrepintió. Fue diferente la primera pesca a la segunda, porque era que Pedro era una barca aprobada por Dios. Puedes ver predicar a muchas personas bonito, cualquier maneja la demagogia de palabras, pero tú puedes ser ese predicador que Dios está necesitando para salvar las ovejas que van a entrar por la puerta angosta. Amén. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que hoy tú decidas creerle al Señor. Amén. Yo te invito hoy a que vivas esta vida de Jesús. No te dice que te va a quitar los conflictos, lo que sí te va a cambiar es tu carácter. Un carácter endémico, un carácter sujeto a hombres o a lo que se mueve en el mundo. Pero te va a enseñar a ver su gloria. Entonces tendrás una confianza tal y levantarás la bandera y tus manos al Señor. Porque entonces Él será tu máximo amor. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús, que se ha hallado inscrito en el libro de la vida. Dijo Pedro en el capítulo de Hechos 2. Y todo aquel que invocare en nombre del Señor con S mayúscula será salvo. No otro nombre. No hay otro nombre. Y por eso tenemos que leer la Biblia. Si no tienes a tu mejor inversión, si no tienes una Biblia, cómprate la Biblia. Están desde 12,000 pesos en adelante. Subraya. Nadie dice que la preparación de Pedro tuvo un tiempo, para que el mundo no te señale. Nos muestra que Pedro tenía Dios un propósito en él. Pedro no se devolvió. Pedro supo que si tuvo un llamado, Dios lo levanta. Dios levanta. El hombre no, el hombre derriba, pero Dios levanta. Así como te levantó a Zaqueo, digo, yo no vine a buscar los que son sabios, yo vine a lo que se perdió, pero que tenía un corazón verdaderamente arrepentido. Hoy yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Santísimo. Creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús pagó un rescate por tu vida y por la mía. Y lo mío hoy es predicarte con uno que escuche y que hoy vaya a la habitación. Y dije, Señor, como Pedro, no puedo más, Señor. He estado en la barca de fracaso. Pero si tú me has dado una palabra, hoy yo voy a caminar, la tomaré y la levantaré. Porque yo he determinado seguir tu gloria como la siguió Pedro. Imperfecto, pero que sea Jesús que te perfeccione. Amén. Esta es la palabra que el Señor me dio hoy. Yo te invito hoy, hecho como la iglesia, Hechos 16:31. Es que para solo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay otro. Toda rodilla se doblará y toda lengua dirá que Jesús es el Señor. Amén. El que puso Dios sobre todos nosotros. Juan capítulo 3, versículo 31. Juan trabajaba y servía y bautizaba, pero Dios, cuando llegue el Señor, le bautizará con agua y fuego. A Él es que debemos seguir. Este altar está aquí, yo estoy aquí, porque solo soy un instrumento como Pedro, para hablar y decirte a ti que invoques y aprendas a invocar el nombre del Señor. Dios te bendiga. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hoy, un día de independencia, hoy que sea la independencia tuya del mundo, porque Cristo nos dio victoria. Yo quiero hablarte de esa gloria y de esa victoria. Que hoy levante la bandera de tu corazón y que tú puedas ver su luz. Y tus pensamientos te han apartado, es porque Dios te está diciendo que Cristo te ama. Cristo te ama y te ama diferente como te ama el mundo, sin condición, porque Él vino por ti y por mí para sacarnos de la miseria espiritual a dar la abundancia de vida eterna. Que Dios te bendiga por la gloria del Señor.